algo que no estamos anunciando es la reunión congregacional regional, ¿no? Es el 2 de julio, no lo olviden. Aparte en ese tiempo, es en el hotel, en el Gran Hotel, en el GHL, julio 2. No nos vamos a reunir aquí, es domingo, común y corriente, la reunión regional de los Llanos. Los hermanos de Granada, los de Yopal, los de Acacías, Villavicencio, vamos a estar ahí el 2 de julio, eso ya hacen 15 días, ¿cierto? Nos queda un servicio acá y el otro en el GHL. Entonces, para que vayan pensando bien, es que no son muy atentos y seguro que alguien viene aquí y dice, ay, no hubo servicio, ¿no? Sí hubo servicio regional de los Llanos, la hora regional de los Llanos. El servicio es el 2 de julio. Y 8 días después, el encuentro de parejas, ¿cierto? Que eso ya está claro que es el 8, ¿no? Bueno, seguimos nosotros en nuestro libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Estamos ahí estudiando ese tema grande que nos hemos propuesto y es llamados a vivir la nueva vida en Cristo. Y ya voy a mostrarles aquí muy rápido las dos cosas que hemos visto grandes dentro de este tema. Y la primera es por dejar el estilo de vida del hombre. Ya terminamos esa parte y hoy vamos a empezar la segunda, por tomar el estilo de vida de Cristo, que básicamente va desde el versículo 1 en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Ahí vamos a estar estudiando esta segunda parte de este tema grande. Y justamente es lo que ha estado hablando Pablo: cambiar ese estilo de vida antiguo, viciado de pecado, que no glorifica a Dios, que no muestra a Jesucristo. Y por eso Pablo dice ahí, los invito a que empecemos a leer ahí en Efesios 5 versículos 1 y 2. Es lo que vamos a ver entre hoy y dentro de 8 días. Dice capítulo 5 de Efesios, versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Dios bueno, te necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, necesitamos tanto, Señor, esa comunión íntima contigo, necesitamos depender tanto de ti, Señor, y es lo que vamos a aprender hoy, porque nos pones una meta muy alta, y es ser imitadores de Dios. Nosotros en nuestra carnalidad y en nuestra naturaleza humana no podemos, Padre bueno, pero si tú lo dices en tu palabra, es porque tienes la solución a este mandamiento, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a tomar decisiones y especialmente, Señor, a obedecer esto que tú nos pides aquí en Efesios, Dios bueno, como lo hiciste con Pablo a su iglesia hace cerca de 2000 años, Señor. Enseñando a esta iglesia estos mismos principios que son actuales para nosotros. Tu iglesia no ha cambiado, tu palabra no ha cambiado, tus propósitos no han cambiado, Señor. Ayúdanos, Dios, y por eso tengo que encomendarte mi vida, mis pensamientos, mis palabras, para que seas tú, Señor, a través de mí, enseñándonos, desafiándonos, exhortándonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, también entendiendo que conforme a tu voluntad, Señor, alguien habrá aquí que al escuchar este mensaje entienda su condición de pecador perdido y a través de tu palabra lo conduzcas a esa salvación eterna. Por eso dejamos en tus manos esta enseñanza en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, a manera de introducción solamente una reflexión pequeña que todos hemos escuchado. No sé si han escuchado esto, que los hijos son ¿el qué? El reflejo de sus papás. A veces uno invita a un amigo que tiene niños y uno esconde todo lo que tiene en la casa, ¿no? Adornitos y cosas delicadas las esconde porque sabe que esos niños vienen y arrasan con todo, ¿no? O de pronto no, de pronto son niños bien educaditos que saben respetar las cosas, y entonces uno dice, bueno, estos hijos son el reflejo de sus padres en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos, no solamente pensando en estas cosas tan sencillas que les he compartido, pero definitivamente los hijos imitan a sus papás. Yo creo que de alguna manera imitaba a mi papá y a mi mamá. Si ustedes me miran caminar a mí,
es como si vieran caminar a mi mamá. Mi esposa me dice, caminas igualito a tu mamá. Y en esas cosas uno se da cuenta, ¿cierto? Y uno dice, él imita a su papá, imita a su mamá, habla igualito, hace los mismos gestos, imitadores de nuestros papás. Pero también quise traer una frase corta de una psicóloga y psicopedagoga. Se llama Jennifer Delgado. Yo no la conozco, solamente la vi en internet, pero quiero citar estas palabras porque no son mías. Dice, es a través del estilo de crianza que los padres elijan para sus hijos que ellos aprenderán sus primeros valores y a comportarse en diferentes contextos y situaciones. Y ahí se apropian de muchas de las creencias que los acompañarán a lo largo de toda su vida. Eso lo dice esta psicóloga y psicopedagoga. Y bueno, nosotros sabemos que hay muchos estudios acerca de esto y definitivamente los hijos en gran medida son el reflejo de lo que aprendieron en sus casas. Pero hoy vamos a aprender que a Dios le interesa este tema. A Dios le interesa este asunto y a Dios le interesa que sus hijos sean imitadores de Él y reflejo de lo que es Dios, ¿cierto? Nosotros ahora no somos hijos del mundo, sino hijos de Dios. Y si estos principios aplican para nosotros, Dios espera que reflejemos lo que Dios es, ¿cierto? Y hoy vamos a aprender que a Dios le interesa este tema y el propósito de este mensaje es que como creyentes entendamos que Dios quiere hijos semejantes a Él, hijos que reflejen a Cristo. Y por lo que mostremos en la calle, la gente diga, usted es cristiano, ¿cierto? Y no por lo tramposos ¿cierto? O malas personas digan que somos cristianos, como pasa con mucha gente, sino que seamos capaces de reflejar a Cristo para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Si no, no será posible. Por reflejar a Cristo en nuestras vidas. Como dice Rudy, nuestro pastor en la Iglesia Madre de Bogotá, que seamos Biblias con patas, dice Rudy, ¿no? Biblias con patas, Biblias que caminan, Biblias que en el mundo la gente nos puede leer y como yo he dicho muchas veces, ¿no? Por lo menos que alguien lea en nosotros algo de la palabra de Dios, porque quizás es lo único que van a ver de Cristo, ¿cierto? Imaginen la responsabilidad tan grande que tenemos. Y ya leímos nuestro pasaje y vamos a orar. ¿Ya oramos? No, ya oramos, perdón. Estoy, a pesar de que me ven todo vestido diferente como más joven, se me olvidan las cosas. Me están olvidando. Entonces, sí. Yo dije, voy a cambiar de look, a ver si no se me ven los años que estoy cumpliendo. Gracias por los saludos, por los abrazos, por los regalos. Pero oren por mí para que no se me olviden tanto las cosas. Muy bien. Vamos a ver dos puntos en estos dos versículos. Hoy vamos a ver solo el uno, en el versículo 1, y dos puntos en esa primera parte. Por tomar el estilo de vida de Cristo y en primer lugar al conformarnos a su imagen. Ahí en el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es en primer lugar al considerar las razones, porque Pablo lo que nos quiere hablar ahí con esas dos palabras, sed pues, es que consideremos las razones por las cuales debemos hacer lo que sigue, ¿cierto? Debemos obedecer lo que Pablo nos va a decir a continuación. Y Pablo usa estas palabras para señalar la profunda conexión que hay entre lo que dijo antes y lo que va a decir a continuación. Es importante que lo tengamos en cuenta porque la enseñanza de la palabra de Dios sigue un hilo, un conducto, y tenemos que respetarlo, no podemos ignorarlo y simplemente predicar mensajes sueltos cada domingo. No, la palabra de Dios es consistente y es importante que tengamos en cuenta esto. Y bueno, es una frase imperativa, ¿no? Sed pues, es como si el papá le dijera al hijo, haga esto. Y Pablo está diciendo, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Un mandamiento para nosotros y bueno, obviamente ya empezamos a entender que no podemos tener excusas para obedecer lo que dice Dios. Si Pablo dice, sed pues imitadores de Dios, aunque nos parezca imposible como lo vamos a ver ahora, es un mandamiento y lo tenemos que cumplir y vamos a considerar la manera de llevar a cabo esto. ¿Cómo vamos a poder imitar a Dios siendo quien es? Y qué canciones tan lindas las que cantamos esta mañana, impresionantes, que hablan de la grandeza de Dios.
que a medida que la cantamos nos sentimos más chiquitos, ¿cierto? Santo, santo, santo. Uno dice, uy Dios, todo eso eres tú y aún así yo te voy a imitar. ¿Cómo será posible esto? Y solo por considerar lo que el Señor nos perdonó, recuerdan lo que hablamos antes, 1 o 2 domingos antes, 70 veces 7, en el amor de Cristo, imposible para nosotros, pero en el amor de Cristo entendemos la razón por la cual nosotros debemos hacer lo mismo. Si Él nos perdonó todo lo que nos perdonó, y yo los invito a que hagan una reflexión cada día, cada mañana, cuando oran y van a leer la Biblia, Señor, ¿cuánto me perdonaste tú a mí? No, caeríamos de verdad de rodillas y tirados en el piso solo por analizar y comprender un poquitico de lo que Dios nos perdonó a nosotros y nos perdona todos los días. Porque hablábamos el miércoles con el grupo de nivel 2, todas las cosas que nuestra mente maquina todos los días, todos los malos pensamientos que tenemos todos los días, y eso nos haría humillarnos mucho más delante de Dios. Todo eso nos perdona Dios. Ignora a Dios y lo hace a un lado y lo manda a lo profundo del mar. Él nos perdona todos los días, obviamente a nosotros como creyentes, sacándonos de una condenación eterna y limpiando nuestras vidas todos los días para poder tener esa comunión con Él. Y Pablo en el capítulo 4, en los versículos, desde los versículos 30 al 32, pues eso fue lo que analizamos. Analizamos que Pablo hizo un resumen de la manera en que los creyentes tenemos que reemplazar las malas costumbres de comunicación dentro de la iglesia y fuera de ella por la manera de vivir de Cristo. Y por eso Pablo conecta con estas palabras: sed pues, por lo que hizo Cristo, ustedes también deben ser así, hablándole a los efesios. Pero yo quiero invitarlos a que busquemos un pasaje ahí rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Porque bueno, Pedro y los apóstoles también entendían esta misma verdad, y Pedro lo dice ahí en el capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por esa obra es que Pablo dice: sed pues. Y si esto no nos mueve y no nos conmueve, pues bueno, no habrá nada que lo pueda hacer. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos salvos, para que sigamos las pisadas de Cristo, el ejemplo de Cristo, porque no hay otra forma de imitar al Señor. Y los efesios, como todos los cristianos del mundo, todo el que profese, el que diga que cree en Cristo, debe hacer esto y debe conformarse a la imagen de Dios de esta manera, mediante su espíritu, ¿no? Para imitarlo, siendo fortalecidos por el mismo Jesucristo día a día en su palabra. Y bueno, es ahí donde recibimos esa fuerza. Cuando nos encontramos con Dios en su palabra todos los días, todas las mañanas, recibimos esa fuerza y decimos: Señor, ya sé qué tengo que hacer hoy, ya sé cómo hoy me puedo conformar un poquitico más a tu imagen, ya sé cómo pasar mi día hoy de tal modo que alguien vea en mí una esperanza diferente, la esperanza que el mundo debe ver de Cristo en nosotros. Y Pablo les dice a los efesios: imiten a Dios, ¿cierto? Y a nosotros también. Y uno, bueno, considerando lo que es el mundo de hoy, pues diríamos que sí, que es fácil. Ya en un momento les hablo acerca de esto, que crezcamos mientras le servimos a Dios. Por eso yo les he dicho a los discípulos de 3 Elecciones, bueno, y ya algunos de ellos ya están sirviendo, empiecen a servir en la iglesia, empiecen a participar en la obra del Señor un poquito más activamente,
Y mientras crecen y mientras sirven, van creciendo más y más y más y se van conformando más a la imagen de Cristo. Nos vamos conformando más a la imagen de Dios, porque obviamente es un camino que no tiene fin para nosotros, solamente hasta cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Y mire lo que dice Mateo 5:48, hablando de esa meta que pone Dios en su palabra. Dice el mismo Jesucristo: sed pues, ¿sí ven? Lo mismo, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nos detenemos un poquito en el versículo, pues decimos, no, esto no es posible para nosotros. ¿Cómo? No podemos ser perfectos, no somos perfectos. Fallamos constantemente, nos equivocamos constantemente. Pero Cristo mismo es el que fija este estándar que para nosotros a simple vista es imposible. Y ahí vamos entendiendo más y más la necesidad de una dependencia diaria, constante de Dios. Una comunión, un contacto permanente entre Él y nosotros a través de su palabra y de la oración. No hay otra forma. No hay otra forma. No se puede a través de una religión que sigue preceptos de hombres, que sigue principios de hombres, porque los principios de hombres son principios de personas como nosotros, que tienen los mismos pensamientos, los mismos pecados y las mismas fallas. Es Cristo y es su palabra la única guía y la única manera de poder tener ese contacto con Dios mismo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y si Cristo fija el estándar, Él mismo es el estándar. Miren lo que dice Hebreos 4:15, para que lo busquen ahí en sus Biblias. Hebreos 4:15. Esta es mi agüita, ¿cierto? Esta no la ha probado nadie, ¿no? Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y esto qué nos hace pensar y qué nos permite comprender? Que de alguna manera nosotros sí podemos hacerlo. Que si Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, fíjense, para eso se hizo Dios hombre a través de la persona de Cristo, para que viviera las mismas cosas que vivimos nosotros, igual. Y de hecho en Hebreos dice que por la obra de Cristo Él aprendió obediencia. Es decir, era necesario que Dios se hiciera hombre a través de Jesucristo para vivir exactamente las cosas que nosotros vivimos, para padecer exactamente las mismas necesidades, los mismos pensamientos. Obviamente Cristo es Dios, pero Él lo vivió y Él lo hizo. Dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo. Si tú eres tentado en algo, Jesús fue tentado en lo mismo, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto nos abre un poquito la esperanza. Decimos, bueno, entonces sí es posible que podamos imitar a Dios, ¿cierto? Sí podemos imitarlo. Él vivió como uno de nosotros. Y en Efesios 4, en el versículo 1, Pablo fija las condiciones de todo lo que nos ha dicho hasta ahora. Y él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ese pasaje es el hilo conductor de todo lo que sigue en los capítulos 4, 5 y 6. Pablo dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso no se puede hacer sin imitar a Cristo. De hecho, eso es vivir como dignos de la vocación con que fuimos llamados, imitar a Cristo. No hay otra forma. Y esa condición sigue gobernando todas las instrucciones que Pablo nos está dando en Efesios. Ese pasaje, Efesios 4:1. Pero miren lo que dice, para que lo busquen ahí en sus Biblias, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. Qué bonito esto. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos. ¿Por qué los llamaban cristianos? Porque se parecían a Cristo. Y por eso nos deben llamar cristianos a nosotros, porque nos parezcamos a Cristo. Nosotros no somos cristianos porque estudiamos una Biblia diferente, porque de hecho es la Biblia, es la palabra de Dios. No nos llamamos cristianos porque hablamos diferente a los demás, porque nos decimos hermanos entre nosotros. No, eso no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es tener a Cristo en nuestro corazón y que lo reflejemos a Él y que nos parezcamos a Él. Eso es. Y fíjense, por primera vez en Antioquía, en esta iglesia de Antioquía, que fue el resultado de los creyentes que fueron perseguidos en Jerusalén, y ellos salieron por todas las ciudades, y finalmente terminó esta iglesia de Antioquía, que fue ejemplo por muchos años hasta hoy, y los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y yo aquí les tengo un desafío. ¿Verdaderamente te pueden llamar cristiano a ti? Pero no como para señalarte porque hablas diferente y eres aburrido y no vas a fiestas y te vistes diferente y no quieres comunicarte con los demás y no quieres tener relación con los demás. Pues entonces es mejor que no te llamen cristiano. Que nos llamen cristianos porque nos parecemos a Cristo un poco, porque actuamos como Él, porque cada vez somos más correctos en nuestra forma de actuar afuera, en nuestra forma de pensar, de caminar, de hablar, en nuestro andar, en lo que hacemos todos los días. ¿Cómo andamos? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Cómo nos comportamos afuera, en el trabajo, en la universidad? Que vean que eres cristiano porque eres parecido a Cristo en alguna manera. No porque te dejas la barba y el pelo largo, porque bueno, de hecho no sabemos si así era Jesús, sino porque caminas. No me refiero al caminado físico, sino a lo que haces diariamente. Te pareces a Él, nos parecemos a Él. Ojalá que sea por eso que nos llamen cristianos. No, confiamos en el señor de la esquina porque Él es cristiano y actúa correctamente, hace bien sus negocios, no se mete en problemas, respeta a la gente, trata bien a los demás. Se ve en su vida a Jesucristo. Podemos leer en su pecho, no se van a tatuar versículos de la Biblia. Podemos leer en su pecho que es cristiano, que sigue a Jesucristo. Sencillo. En su andar diario, así tenemos que ser nosotros. Y entonces, bueno, ojalá que esta frasecita la podamos llevar con dignidad. Sí, no me queda grande ese sobrenombre de cristiano, y lo vivo como debo vivirlo, imitando a Jesús, obrando bien. No estamos hablando de ser perfectos porque no podemos ser perfectos, pero que se note diariamente ese crecimiento. Estamos mejorando. Antes éramos así, que es de lo que hemos venido hablando en Efesios, y ahora somos diferentes en la manera de hablar, de actuar y de tratarnos entre nosotros, de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Así es como deben ver a Cristo en nosotros. Y en segundo lugar, y es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo por considerar el modelo, porque aquí sí les pido que piensen en las 3 canciones que cantamos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque dice Pablo, imitadores de Dios como hijos amados. Uy, qué desafío tan grande. Imitadores de Dios. Si pensamos en las 3 canciones nomás, ¿cómo es Dios? Santo, santo, santo. Grande y sublime. Todo lo tenemos que llevar a Él. Todopoderoso, la primera canción, ¿cierto? ¿Y podemos imitar a un Dios así? Bueno, vamos a ver que sí. Y bueno, y es que una y otra vez la Biblia, Jesucristo, los apóstoles, bueno, el mismo Jesucristo insistieron en la necesidad de que los creyentes tenemos que ser imitadores, tenemos que enfocarnos en ser imitadores de Cristo. Juan 14, 12 al 14, no está ahí porque esta mañana lo añadí, si lo quieren buscar, pero yo lo voy a leer por tiempo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Cristo? Porque a él le están diciendo, él acaba de anunciar la traición de Judas y la negación de Pedro, y además ha dicho muchas cosas que han dejado a los discípulos, pero tremendamente asombrados. Y él les dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Eso significa que lo que es Cristo sí lo podemos imitar nosotros, y que podemos hacer las mismas cosas. Es más, él dice, y aún mayores hará. Es decir, que sí podemos imitar a Cristo. Bueno, no podemos imitarlo en crear planetas, ¿no? Y galaxias nuevas, no. O en que la luna haga más atracción sobre los océanos, no. Y eso no le interesa a Dios y no lo podemos hacer. Podemos imitarlo en su caminar, en su andar diario, en mostrar lo que Dios quiere que mostremos, que ese finalmente es el propósito. Y él dice, ¿cómo? También, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quieres hacer tú en tu vida para parecerte más a Cristo? ¿Quieres dejar tu pecado? ¿Quieres dejar esas cosas que te han agobiado durante toda tu vida? Pídele a Dios, Señor, te quiero entregar estas cosas que no he podido. He luchado mucho tiempo para dejar esto, este pecado, esto que me está destruyendo a mí y a mi familia. Yo no puedo, pero te lo pido a ti. Y dice que Él lo hará, para que podamos hacer las obras que Él hace. Como Él actúa, es que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero Él nos da la salida. Pero sin embargo, al considerar este mandamiento que nos da Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, pues en cierta forma nos frustramos, ¿cierto? Y decimos, pero ¿cómo es posible un Dios tan grande, todopoderoso? No podemos imitarlo, caemos frustrados. Mejor abandonemos esto y sigamos haciendo otra cosa. Y más en medio de una generación como la de hoy, que ha conquistado el espacio, la luna, que ha hecho grandes avances en la tecnología. Yo estoy aterrado de la inteligencia artificial, ¿no? Es impresionante la inteligencia artificial. Es una cosa que todavía no conocemos y que aún dicen los que la crearon que se está saliendo de las manos. Impresionante la inteligencia artificial. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pintar un cuadro excelente sin ser artista? La inteligencia artificial te lo hace. ¿Quieres preparar un mensaje de la Biblia para predicar? La inteligencia artificial te lo hace. ¿Quieres diseñar una casa que sea la casa de tus sueños? La inteligencia artificial te la hace. ¿Qué no hace la inteligencia artificial? Bueno, no nos puede dar la salvación, no nos puede llevar al conocimiento de Dios, imposible. Pero en medio de una generación como esa, la gente hoy piensa que Dios es un Dios cada vez más pequeño, ¿cierto? Y el hombre se siente cada vez más como Dios, y eso aleja al hombre de estas posibilidades, y el hombre dice, bueno, imitar a Dios pues hasta resultará muy fácil. Es más, no es necesario, porque ya tenemos una inteligencia artificial, ya tenemos tecnología para ir allá, para viajar, para hacer todo lo que queramos. No necesitamos a Dios, no necesitamos imitarlo. Y Pablo, cuando dice esto, yo estoy seguro que él lo que quiere es que consideremos nosotros como creyentes a Dios realmente como Él es. Miren lo que dice Salmos, ahí está en la... no, bueno, les puse esta imagen de una niña que está tratando de imitar a su mamá. Y qué bonito, ¿no? Lindo. O sea, de verdad estas cosas son bonitas. Que nosotros de verdad seamos ejemplo. Pero Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando leemos un versículo como ese, de verdad que deberíamos caer de rodillas delante de Dios. Uy, Señor, yo no te conozco, pero tú dices que tenemos que estar quietos y que te conozcamos,
porque finalmente tú serás exaltado entre las naciones, enaltecido será Dios en la tierra. Y esto ojalá que nos conduzca a conocer más a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y al considerar este pasaje, pues bueno, yo digo que deberíamos temblar. Yo esta mañana se me ponía la piel de gallina, ¿verdad? Pensando en este pasaje. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y esto es lo que el mundo cada vez más ignora. Y los padres ya no somos, o ya no son ejemplo para sus hijos en cuanto a hablarles de Cristo. Ya no. Mi mamá me obligó por algunos años, a ir a la iglesia que quedaba ahí en el barrio. Por lo menos me llevaba de la oreja, y a mis hermanos también, sí, literalmente. Y quería inculcarnos de alguna manera que había un Dios, que tenemos que temerle a Dios. Y en la Semana Santa, si estuviéramos equivocados, el viernes, ¿cómo andábamos? No hacíamos ni nos bañábamos, porque nos podíamos volver una bolita ahí, ¿cierto? Eso es inculcar a Dios, inculcarle al niño desde pequeño: hey, existe un ser grande, un Dios todopoderoso. Y qué tristeza que los niños de hoy digan: mis papás nunca me han hablado de Cristo. Como esa jovencita española a la que le prediqué el evangelio: hey, mis padres nunca me hablaron de Cristo. Con 21 años de edad nunca le habían hablado de Cristo. Pero Dios es ese Dios, es un Dios grande, todopoderoso. Y la intención de Pablo es que entendamos quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios. Acuérdense que Él no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, ¿cierto? Nos ha tratado con toda misericordia y con toda gracia. Porque si nos diera conforme a nuestras iniquidades, a lo que nos levantamos pensando todos los días, ya nos habría aplastado como un aparato, o como un zancudo, ¿no? Indudablemente el propósito de Pablo con estas palabras es que consideremos quién es Dios. Y yo sí creo que estas canciones, que casi ni las podía cantar yo, de esa emoción tan grande, es que consideremos quién es Dios. Miren Primero de Reyes 8:27, y vamos a empezar a mirar un poquito cómo es ese Dios. Primero de Reyes. Los que tienen una Biblia parecida a la mía, es como la página 450 por ahí, 445. Primero de Reyes 8:27. Y les cuento un poquito del contexto. Salomón está terminando de construir el templo y ya va a entrar la gloria de Dios en el templo. Primero de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Porque la gloria de Dios iba a entrar en el templo, ellos tuvieron que salirse porque no pudieron resistir la gloria de Dios. Ese es Dios, así de grande y de poderoso. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Los cielos de los cielos no pueden contener al mismo Dios, de su grandeza, de su gloria, de su inmensidad. ¿Cómo podremos entonces nosotros imitar un Dios como ese? Y entonces surge una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos imitar nosotros a Dios siendo quien es? Y bueno, Job 11:7-8, si quieren buscarlo ahí, si no yo se lo leo rápido. El amigo de Job ayudándole, ¿no? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Ayudándole a Job, ¿no? En su tribulación. El pobre Job, vuelto nada, confiando en Dios, seguía tranquilo a pesar de que lo había perdido todo, y el amigo le ayuda con esto, ¿no? Usted no conoce nada, usted no es nada delante de Dios. Y es cierto. Pero Job sabía que su fe estaba puesta en él, simplemente, aún sin nada, desnudo y absolutamente pelado, como decimos, ni una moneda en el bolsillo, porque ni bolsillos tenía ya. Y ese es Sofar, ¿no? El amigo de Job, diciéndole esas palabras: usted no es nada, considere la grandeza de Dios, y usted se cree alguien delante de él. Ese es Dios. Pero miren, la palabra que usa Pablo aquí,
como imitadores es esa, mimeomai, que es mimetes también, y de ahí se deriva la palabra mímica. Mímica, que es copiar, reproducir, seguir el ejemplo. Esa es la palabra que usa Pablo ahí. Pero lo que Pablo está diciendo en Efesios, bueno, y la Biblia en general, no está diciendo que nosotros seamos una mímica o hagamos mímica de Cristo, como quien hace una mímica en su casa, ¿cierto? Invita a sus amigos y hace mímica para que adivinen la canción. Es de verdad imitar a Cristo, porque Él está en nosotros. Reproducir sus atributos en nosotros, ya los tenemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu que está en nosotros, según Gálatas 5, 22 y 23. Eso es lo que tenemos que reproducir para poder imitar a Cristo, para poderlo seguir sus pasos, como quien sigue los pasos de una persona que conoce un campo minado. Y aquí en Colombia sí que los hay. Y hay personas que conocen el campo, niños que dicen: hey, ahí no jueguen, síganme por este camino para que no pisen una mina. Y entonces ellos siguen los pasos y no caen en la mina. Pero el que se mete sin saber, seguir los pasos de Cristo, imitarlo a Él, porque Él es el que sabe y Él es el que conoce. Y en Efesios 4:32 el mismo Pablo lo define, ¿no? ¿Quién es un imitador de Cristo? Una persona que perdona y anda en amor, sin egoísmo. Ese es el imitador de Cristo. En eso es que tenemos que imitar a Cristo, no en más. No en sanar enfermos, no en convertir serpientes, en sacar dinero de un pez, nada. En convertir el agua en vino, uy, para las fiestas, ¿no? Qué rico sería. Conviértame toda esa agua en whisky porque esta gente está seca, ¿no? Qué chévere, ¿no? En eso no podemos, de hecho. Nosotros tenemos que imitar a Cristo es en el andar, en nuestra forma de vivir, en lo que el mundo necesita ver para que se convierta y se salve de una condenación eterna, a la cual indiscutiblemente están señalados y perdidos. Es a eso. Y fíjense, una persona que anda en amor, que perdona, ¿cuántas veces? 70 veces 7, que no es egoísta, que muestra el amor, que se esfuerza buscando los beneficios de los otros en vez de su propio beneficio. Ese es el que imita a Cristo. Ese es. Y es que la palabra de Dios lo insiste, nos insiste mucho. Pablo dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y fíjense la habilidad de Pablo, ¿no? Él dice: imítenme a mí, pero miren a Cristo. Es decir, el modelo no es Pablo, el modelo es Cristo. Y ese es el modelo para nosotros, Cristo. Imitemos a Cristo. Y aunque Pablo pide que lo imiten a Él, pues finalmente Él los transfiere a Cristo. Conozcan a Jesús, imítenlo a Él, vivan como Él, porque yo les puedo fallar. Yo puedo fallar. Sí, no me miren a mí tampoco. Bueno, mírenme hoy mientras me escuchan. Imítenme mientras camino bien, pero si me tuerzo y me desvío, no me imiten a mí, imiten a Cristo. Él es el modelo. Él es el modelo. Y Pablo los exhorta a que hagan lo que hace el Padre a los efesios, ¿cierto? Sed imitadores de Dios, dice Pablo. Es increíble cómo una meta tan alta es posible alcanzarla a través de Cristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir del que habla Filipenses? Que Él, siendo Dios, se despojó de esa dignidad para convertirse en un hombre como nosotros, y de esa manera vivir lo que nosotros vivimos, y después entregarse en la cruz para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Porque como lo vimos en Hebreos, Él es el modelo. Él vivió las mismas cosas que nosotros vivimos, tentado en todo pero sin pecado. Y Él, según los versículos que leímos antes, ¿de quién dependía? Del Padre. Él dice: las obras no las hago yo, las obras las hace el Padre que está en mí, ¿cierto? Y así nosotros tenemos que actuar. Los principios que sigue Cristo, ojalá que sean los principios que seguimos nosotros.
Los mismos principios. Es así como podemos imitarlo. ¿Conoces los principios que sigue Cristo? ¿Conoces la manera de actuar de Cristo? Tal vez eso es lo que impide que imites a Cristo, porque obviamente no podemos imitar a alguien al que no conocemos. Y los hijos imitan a sus padres porque los conocen. Y a veces los hijos nos hacen quedar mal, ¿no? No, papá, pero luego tú no dijiste que no estabas, pero sí estabas. ¿Cierto? Uno allá en la puerta y dígale que, y el niño, ¿cómo, papá, si estás aquí? Y uno allá todo avergonzado. ¿Qué es lo que imitan tus hijos de ti? ¿Y qué es lo que imitamos nosotros de Cristo si no lo conocemos? Isaías 6, 1 al 3. Este sí les pido que lo busquen. Isaías 6, 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Isaías 6, 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando vemos esto, pues simplemente tenemos que decir: ese es nuestro Dios todopoderoso, santo, santo, santo. Y la Biblia una y otra vez nos pide a nosotros, la palabra de Dios, que andemos en santidad, que crezcamos en la santidad. La santidad para nosotros es un proceso. Ya fuimos apartados por Dios para Él, y en ese sentido somos santos. Pero la santidad, el proceso a través del cual dejamos el pecado y nos vamos acercando más a la imagen de Cristo, es ese caminar diario, en esa dependencia de Dios, dejando que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros y nos señale lo que está mal y estemos dispuestos a dejarlo a través de la obediencia. ¿Qué pide de nosotros? No pide sacrificio, Él pide obediencia, que seamos obedientes. Santo, santo, santo. Y eso nos marca ese camino muy claro. Dios pide que andemos en santidad, como dice 2 de Pedro 3:18: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén, dice ese pasaje. Antes que cualquier cosa, por encima de todo, crezcamos en conocer a Dios, en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miren un ejemplo muy sencillo. Bueno, así es Dios, miren. Santo, santo, santo. Pero miren este ejemplo tan sencillo en Proverbios 28, 13 y 14. Está en la pantalla, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, no podrá andar en santidad, y muchas de las cosas que se proponga fracasarán. Mas el que los confiesa, los pecados, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que dice: yo no tengo necesidad, yo no necesito imitar a Dios, yo me porto bien. Y como decían unas personas conocidas por ahí hace poco: no, lo importante es que no le hagamos mal a nadie. Peligrosa esa frase, porque muchos dicen: lo importante es no hacerle mal a nadie. ¿Un pecador podrá alguna vez en su vida no hacerle mal a nadie? Yo creo que no. Lo digo por mí. Siendo buena persona, pensé mal de alguien, intenté vengarme y desquitarme de algo, y si lo hubiera podido ejecutar, que tal vez alguna vez lo hice, le hice mal a alguien. Nadie puede hacer eso. Lo único que podemos hacer es no encubrir nuestros pecados, acercarnos a Dios y confesarle: Señor, te fallé, perdóname. Dios, te necesito tu perdón y tu limpieza. Permíteme seguir en tu camino y crecer más y más en la santidad, que es de lo que estamos hablando.
necesitamos esa constante comunión y comunicación con Dios a través de su palabra, no a través de preceptos y principios de una tradición o de una religión. No estoy hablando de ninguna en particular, no se preocupen, no estamos aquí para criticar a nadie, pero sí para predicar la palabra de Dios y lo que dice la Biblia. Levítico 19:2, si lo quieren buscar, si no yo se los leo, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Una y otra vez Dios exige esa santidad de nosotros. Y si lo dice Dios es porque podemos andar en esa santidad. Pero miren, la frase última, la última frasecita, Isaías 6:5. Bueno, ok, Isaías 6:5. Bueno, antes de que lo abran, solo comentarles, la última frasecita es como hijos amados, ¿cierto? Ahí en Efesios 5:2, 1, perdón. La última frasecita que dice Pablo es como hijos amados. Y bueno, yo realmente estaba preocupado porque yo decía, bueno, ¿y ahora yo cómo transmito este mensaje? ¿Y cómo les digo a los creyentes que esto es posible hacerlo? Que es posible que imitemos a Dios. Es que ni yo mismo lo entiendo. Pero Pablo usa esa frasecita como hijos amados y yo descansé y dije, uy, qué bueno. Qué bueno, porque si somos llamados hijos de Dios, entonces podemos imitar a nuestro Padre. Ahí está la solución. Tú o nosotros, bueno, como hijos, yo no sé si ustedes imitaron a sus padres en algo, yo me imagino que sí. Y algunos dirían, oye, usted es igualito a su papá, ¿no? O igualito a su mamá, en ese carácter y en esa forma tan lo que sea, ¿cierto? Y entonces, fíjense, este título que usa Pablo aquí es para los hijos de Dios, lo mismo que Jesucristo, hijo de Dios. Y como lo dice ahí Pablo también en Efesios, en el capítulo 1, versículo 6. Por eso somos amados, porque somos hijos de Dios. Y esto nos lleva a pensar que los hijos son un reflejo de los padres. Entonces sí podemos reflejar lo que Cristo es. Nosotros lo podemos reflejar en nosotros, en nuestras vidas, lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Haciendo esa obra, ¿para qué? Para restaurar en nosotros lo que se había perdido. Y ahí nosotros tenemos tres cositas a nuestro favor. Pero antes vamos a leer Isaías 6:5. Este es Isaías antes de su llamamiento, ¿no? Dice, ay de mí. Bueno, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías dice, no, yo siendo pecador, ¿cómo voy a poder ver la gloria de Dios? Imposible. Y dice en el contexto del pasaje que uno de los querubines salió volando y cogió un carbón con unas tenazas y lo puso en la boca de Isaías. Es un cuadro lindo de la salvación. Limpiar su boca de inmundicia, porque él mismo lo acaba de decir, darle la salvación, ¿cierto? Y ahora hacerlo semejante a Cristo, capaz de parecerse a Cristo, posible imitar a Dios. Y por eso después dice Dios, ¿quién irá? Y él dice, yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir que nosotros ahora, a través de esa obra de Cristo, somos hijos de Dios y podemos hacerlo. Ya fuimos limpios por ese carbón que encendió Dios y con el cual nos limpió de pecado. Podemos imitar a Dios. Y esa es la exclamación de Isaías, ¿no? Al ver la gloria de Dios. Y es el propósito de Pablo cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren a Dios, consideren quién es Él, consideren su santidad, su grandeza. Y volviendo al versículo 1 del capítulo 4, anden conforme al llamamiento, sean dignos del llamamiento de Dios que Él les hizo, vivan con dignidad. Si tu papá y tu mamá son personas honestas, vive honestamente, hijo. Si tu papá y tu mamá son buenas personas, amables,
tratan bien a los demás, son honestos, actúen así, hijos. Si Jesucristo es limpio, puro, amoroso, perdonador, misericordioso, vivamos así nosotros. De eso es que nos ha hablado Pablo en todo lo que hemos estudiado en el capítulo 4 y ahora empezando el 5. Pero como les dije, bueno, esa frase de hijos amados nos devuelve la confianza. Podemos ser el reflejo de nuestro Padre que está en el cielo. Y como les dije, tenemos 3 cositas a nuestro favor. Muy rápido las vamos a ver y terminamos. Fuimos creados a imagen suya, ¿cierto? Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cristo, a través de la obra en la cruz, para nosotros los creyentes, restauró todo lo que se había perdido. Es decir, nosotros ahora somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos imitarlo. Tenemos a nuestro favor que fuimos creados a su imagen y semejanza. Santiago 3:9, ahí está la cita del pasaje que les acabé de leer. Pero además, una segunda cosa, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ese Espíritu que nos capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana mora en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, los que hemos recibido a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, no tienes el Espíritu Santo y no puedes hacer esto. Lo que harás será una imitación ordinaria y burda por un tiempo, y después se notará lo que tienes adentro. Si no tienes a Cristo, no puedes imitar a Dios, no lo puedes imitar a Él. Y una última cosa que tenemos, ahí está el pasaje, Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseñará a andar como Dios. Él nos enseñará a andar como Cristo anduvo. Y nos recordará cómo anda Cristo todos los días. Si no, es imposible, no se puede. Nos frustramos todos los días y decimos: Señor, no podemos, como dijo Isaías. Y una última cosa que tenemos a nuestro favor: su gracia. Fuimos regenerados y transformados y somos llamados hijos de Dios. Eso es un título tremendamente grande, hijos de Dios. En Juan capítulo 1 dice que no todos son hechos hijos de Dios, solamente los que hemos creído en Él y los que lo hemos recibido. Si tú no has creído en Cristo y no has recibido a Cristo, no eres hijo de Dios. Creado por Dios, sí. Y el mundo engaña y dice: todos somos hijos de Dios. No, Señor, qué pena, no dice la Biblia eso. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y el que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios. No es. No nos engañemos ni nos dejemos engañar de lo que dice el mundo. Primera de Juan 3:2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esas 3 cosas tenemos a nuestro favor, y por esas 3 cosas podemos entender que sí, podemos imitar a Dios, podemos imitar a Cristo. De lo contrario, no. Y si tú no has recibido a Cristo, no te has hecho hijo de Dios, tu pecado te separa eternamente de Él. Así seas buena persona, así en tu barrio digan: ese que vive allí en la esquina es muy buena persona y está dispuesto a ayudar a mucha gente y trata bien a sus papás y se relaciona bien con todos, es pecador, como todos, porque la palabra de Dios lo dice. Y ese pecado es el que los separa, el que nos separa eternamente de Dios. Es decir, todos caemos en ese colador, todo ser humano, porque dice la Biblia que no hay ni uno solo santo ni puro, ni uno, ni justo delante de Dios, en Romanos 3:10. Y ese pecado que nos separa de Él nos condena eternamente a una vida eterna, perdónenme que lo diga de esa manera, alejado de Dios en el infierno.
Así lo dice la Biblia. Y si entiendes hoy eso, y si no has recibido a Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación y decir: yo quiero imitar a Dios, yo quiero vivir como Él, yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero que me llamen, bueno, no sé si quieres que te llamen cristiano, porque hoy en día esa palabra está muy devaluada, pero a mí me gusta que me llamen cristiano, y eso me desafía más a mostrar a Cristo. No me disgusta, no me molesta, eso no es una religión, yo tengo una relación personal con Cristo. No soy perfecto, fallo, claro que sí. Pero yo quiero que entiendas que tu pecado te separa de Dios por una eternidad. Pero también quiero que sepas que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar el precio del pecado, que es la muerte, una muerte eterna. ¿Y por qué lo pagó? Porque Él fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, venciendo la muerte para podernos decir a nosotros: yo te puedo resucitar para una vida eterna delante de Dios. Solamente entrégame tu fe, entrégame tu vida, arrepiéntete de tus pecados y yo te perdono y te pongo en esa vida eterna y envío a mi espíritu a que more en ti por una eternidad. Si estás aquí hoy y has entendido esto, yo te invito a que al final te acerques y en pocos versículos te mostramos cómo recibir a Cristo, cómo hacerte hijo de Dios, como hijos amados, para que puedas tener esa certeza y si la muerte te llega puedas decir y confiar que irás directamente a la presencia de Dios, porque Él te salvó, no por lo que eres bueno o por lo que puedas hacer, porque Cristo nos salvó como me salvó a mí y salvó a los que estamos aquí. Y ya para concluir, solamente, bueno, ahí está el último pasaje que les leí. Tres cosas, tres conclusiones. Como hijos de Dios, cristianos, como fueron llamados por primera vez en Antioquía los que se parecían a Cristo, debemos ser imitadores de Cristo. En segundo lugar, no se puede ser imitador de alguien a quien no se conoce. Y entonces debemos conocer al Señor. Conócelo en su palabra, para que lo puedas imitar y puedas hacer lo que Él hace, por la convicción que tenemos en Él. Y en tercer lugar, imitar al Señor solo es posible a través de una dependencia absoluta de Cristo. Por vivir en su amor, como lo vamos a ver en 8 días, porque Él se hizo carne, dándonos y dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Y habiendo dicho esto, bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos desafíos tan claros, pero gracias porque nos dejaste ver un poquito de tu gloria hoy. Desde que empezamos a cantar, Señor, vimos las maravillas tuyas y te rogamos que nos permitas ver mucho más de tu grandeza. Te rogamos que nos permitas verlas en esa intimidad contigo todos los días, para que podamos parecernos un poquito más a Cristo y el mundo pueda leer en nosotros algo de tu palabra, porque quizás sea lo último que lean, lo único, pero que puedan ver en ella a Jesús, para que puedan ver en ella la esperanza eterna de una salvación eterna, de una vida eterna a tu lado, Señor. Yo te ruego, porque si hay alguien aquí que aún no te conoce de esta manera personal e íntima, no se vaya hoy, y mucho menos si es papá en el Día del Padre, que hoy reciba ese regalo precioso de la salvación y pueda dejar esa herencia también a sus hijos. Yo te doy gracias, Señor, y te ruego que estés con nosotros en el resto del día, y te lo pido en el nombre de Jesús, amén.